El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua. Hola, mi nombre es Alex Fidalgo, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast en la que tenemos el gusto de conocer en las distancias cortas a don Santiago Muñoz Machado, jurista y académico español, director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española desde el 10 de enero de 2019. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, don Santiago? Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Yo muy bien. ¿Y usted? Muy bien también, encantado. Es un honor poder hablar un ratito, poder charlar en este podcast así tan íntimo y tan personal, a pesar de la videoconferencia. Bueno, es difícil que sea muy íntimo una cosa que tiene una pantalla de cristal por delante, ¿no? ¿En qué momento se enamoró usted del derecho, don Santiago? Porque para escribir tanto como ha escrito y textos de tanta relevancia tiene que haber pasión detrás. Bueno, eso no depende un poco de la psicología de las personas, supongo, y de su genética. Yo soy hijo de abogado y tal vez al haber visto a mi padre trabajar en las cosas de derecho me estimuló a hacerlo yo también. Pero luego en el trabajo y en la dedicación hay algo de psicología personal y de genética. No sé decirle cómo se produce el milagro de que uno se enamore de las cosas. Forma parte de la vida. ¿Por qué de pronto llama la atención una persona? ¿Por qué de pronto llama la atención un libro? ¿Por qué un libro domina sobre los demás? No sabría decirle, tampoco quiero averiguarlo. Son cosas que le asaltan a uno en el camino. Sí, me parece bien amar las cosas que se aman, no hay que preguntarse por ello. Está bien. ¿Y cómo un jurista enamorado de su profesión termina dirigiendo la RAE? Pues bueno, esa es una historia mucho más larga, ¿no? El derecho es una disciplina que abarca mucho y para ser un buen jurista hace falta quizá, antes que nada, ser un buen humanista. Hace falta ser una persona leída, que maneje bien los conceptos, que utilice con propiedad el lenguaje. Y de modo que hay una comunicación natural entre el mundo del derecho y el mundo de la palabra. Una vinculación que es tan antigua como el idioma mismo, ¿no? Uno de las primeras utilizaciones que se hacen del derecho es justamente para argumentar, para utilizar con propiedad la palabra en defensa de un buen funcionamiento de la sociedad, de la defensa de los derechos de las personas. En fin, hay una conexión natural y muy antigua entre el derecho y la lengua. De ahí esto que ha dicho usted, ¿no? De que los juristas somos útiles en la creación de la lengua. Los juristas somos creadores de la lengua, pero sobre todo somos cultivadores de la lengua. Tratamos de que se emplee con propiedad, que los conceptos se usen en el sentido en que la sociedad los ha creado, de modo que se entiendan y sirvan a la función principal de los juristas, que es que la justicia y la igualdad imperen en el mundo. ¿Le puedo preguntar por la historia de la RAE? El momento en el que se origina. Es una curiosidad personal. Es una historia conocida y larga porque tiene ya 3 siglos de antigüedad, 3 siglos largos, ¿no? Todo empezó en 1713, a iniciativa de un señor que llevaba el título de Marqués de Villena, que había sido un hombre del rey Felipe V en la guerra de sucesión en la corona de España, aquella que se inició a principios del siglo XVIII, cuando muere Carlos II y acaba la dinastía de los Austrias.
Con los Borbones aparece Felipe V y en la pugna entre los Austrias y los Borbones por continuar al frente de la corona de España, el marqués de Villena es un felipista. Instruido en la cultura italiana, donde había servido, y en la cultura francesa. Fue un gran humanista y propuso la creación de la academia porque había visto que existían en Europa dos academias, la Academia de la Crusca, que es la academia italiana establecida en Florencia, y la Académie Française, que es la academia que funda Richelieu, o se funda bajo el amparo de Richelieu en Francia. Bueno, con estos antecedentes propone la creación de la Academia Española en 1713. Las primeras reuniones son en casa del marqués. Las posteriores ya buscan una sede porque obtienen el patrocinio o la cobertura del rey Felipe, que les otorga el privilegio de crearse como academia. Es la primera academia que se crea en España. A partir de entonces, los primeros trabajos son la preparación de un diccionario de nuestra lengua, que como lengua romance, derivada del latín, ya estaba suficientemente madura como para tener una autonomía propia, independencia y tener las herramientas fundamentales normativas de una lengua, que son el diccionario, la gramática y la ortografía. Esto lo hace la academia a lo largo del siglo XVIII. En fin, el primero es una reunión de poco más de 20 individuos, va creciendo en actividad y trabajo a lo largo del siglo, extiende su actividad a toda el área americana. A principios del siglo siguiente a su fundación tiene que luchar por mantener el dominio y el protagonismo de la lengua también en América. Lo consigue. La Academia Española es una institución a la que no llegan a afectar las independencias americanas porque su autoridad sigue reconociéndose en América pese a las independencias políticas que alcanzan ese nivel político, pero no el ámbito cultural, y principalmente la Academia es la manifestación de esa continuidad en lo cultural entre España y América. Así sucesivamente ha crecido y ha dado pábulo a que se creen luego desde finales del siglo XIX otras academias correspondientes de la española en cada uno de los países hispanohablantes, hasta crearse 22 academias en todos los continentes. Actualmente se reúnen a partir de 1951. Esas academias forman un núcleo cooperativo que es el núcleo rector del idioma en el mundo. Trabajamos cooperativamente en un sistema que llamamos de panhispanismo. La asociación se constituye en el 51, una asociación de academias de la lengua que preside siempre el director de la Academia Española, por tanto, hoy yo mismo, y se constituye el núcleo del gobierno fundamental del idioma. Dicho en 4 o 5 frases, no sé cuántas he empleado, 4 o 5 párrafos, esta es la historia de la Real Academia Española, que llega hasta la actualidad, donde cerca de 600 millones de personas en el mundo creen en nosotros y nos obedecen, no porque tengamos un poder de mandar y de castigar, sino porque tenemos autoridad sobre 600 millones de personas en el mundo. Es muy hermoso contarlo y decirlo, realmente, y muy importante para nuestro país. Ha hablado de todos esos millones de personas que creen y obedecen a la Real Academia Española, pero dentro de esos millones de personas hay muchas que no saben exactamente qué es lo que hace la Real Academia Española, que sabe que edita un diccionario, pero no sabe realmente cuáles son las funciones al completo. Bueno, no es poco, ¿eh? Edita un diccionario. No, desde luego. Lleva editando un diccionario 300 años, Sí, que es sí, otra sí. manera de decirlo. Lo corrige todos los jueves, porque un diccionario nunca se acaba. Todos los jueves nos reunimos y trabajamos en poner al día ese diccionario. También una gramática y también una ortografía, que digamos son las obras normativas fundamentales del idioma. Pero además hacemos muchas otras cosas. Por ejemplo, procurar ahora que las redes y la tecnología digital no arruine nuestra lengua. Nos hemos preocupado durante 300 años de mantener la unidad. Esto quiere decir que hablen la misma lengua los americanos de cualquier país,
que los españoles de cualquier lugar de esa patria nuestra. Y esa preocupación la estamos haciendo ahora extensiva a que las máquinas también hablen bien, corrijan bien, utilicen el diccionario de la academia para los correctores automáticos, para las traducciones, para todo ese universo digital que se nos viene encima. Estamos trabajando en esto, trabajamos en contar en un diccionario histórico la biografía de las palabras que componen o han compuesto nuestra lengua. Trabajamos en establecer, la biografía, es decir, el origen, la evolución, el desarrollo, las derivaciones y la muerte que se ha producido de cada una de las palabras que componen nuestra lengua. De modo que tenemos mucho trabajo, pero el más principal de todos no es ninguno de los que le he contado, es mantener viva esa unidad, procurar mantener vivo el prestigio de la institución para que sea atendida sus resoluciones y, en fin, procurar que nuestra lengua siga manteniendo su belleza. El más importante de todos, no obstante, es observar cómo hablan los hispanohablantes. Compilamos sus maneras de hablar, utilizando los medios audiovisuales, los periódicos, los libros, todos los giros, todas las expresiones son para nosotros formas donde se utiliza una palabra, variaciones. Todas esas variaciones las compilamos en unas grandes herramientas de trabajo que se llaman corpus, que contienen millones de formas. Esos corpus los miramos para decidir si hay que variar el significado de una palabra en el diccionario o si hay expresiones nuevas que debamos recoger. Mire, siempre decimos que el dueño de la lengua es el pueblo. Y esto es verdad. La academia no impone al pueblo cómo tiene que hablar, sino que el pueblo le impone a la academia lo que tiene que mirar para ir variando sus grandes libros, sus grandes normas, sus grandes textos prescriptivos. Y en ese trabajo de mirar empleamos muchísimo tiempo. Estamos continuamente observando cómo evoluciona la lengua para ir adaptando nuestras normas a lo que el pueblo va en cada caso estableciendo. Ese matiz es muy importante, de que el pueblo es el que impone y no a la inversa, porque es muy común lo de quejarse cuando uno ve en el diccionario palabras como, bueno, pues las más célebres o las más recurridas son almóndigas, concretas, etcétera. Y entonces es importante, ¿no? Ese matiz. Es decisivo ese matiz. Nosotros trabajamos, como le he dicho, en el diccionario, que es una de las obras principales de la academia, aunque ya le he dicho que no la única. Trabajamos todas las semanas, durante todo el tiempo. No ya los académicos, sino que tenemos un instituto de lexicografía donde tenemos muchos lingüistas que se ocupan todos los días en una jornada laboral de ir examinando cómo evoluciona, cuál es la salud del idioma, qué cosas nuevas están. Y las atendemos y las incorporamos en la medida que observamos que mucha gente usa esos términos, mucha gente que se ha generalizado el uso, tanto por el número de personas o grupos que identificamos que lo emplean, como por el alcance geográfico de esa implantación. Es decir, no incorporamos un vocablo porque se hable en el pueblo de usted o en el mío, una expresión que dice inventado, sino cuando constatamos que está suficientemente generalizado en un espacio geográfico amplio, superior a una provincia, superior a una región. Ha hablado usted de ese temor a que el avance de la tecnología y la inteligencia artificial acabe arruinando el lenguaje. El otro día me decía el neurocientífico argentino Facundo Manes que el conocimiento enciclopédico se irá devaluando. Porque sí es cierto que ahora como que tenemos acceso a información a través de dispositivos que llevamos todo el día encima. Entonces no es raro pensar que en algún momento incluso tengamos implantado algún artificio que nos haga llegar un flujo de información constante y que nos permita tener una sabiduría enciclopédica ya incorporada. A ese respecto, ¿tiene temor en lo que atañe al lenguaje, en que el día de mañana todos hablemos igual, porque todos tengamos ya pues esa implantación de la que le hablaba?
No será inmediatamente esto que dice el neurocientífico en cuestión. Habla de décadas, que no muchas. Sí, no, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y la tecnología digital se está desarrollando a una velocidad realmente asombrosa, de vértigo. Yo lamentaré mucho que eso ocurra, porque a mí me ha costado realmente mucho saber lo que sé. Me ha costado, lamentaría mucho no tener que acudir a los libros, que tanto me apasionan como para aprender nuevas cosas y que me lo insuflen con una simple inyección de lo que sea. Lo lamentaré. Me gusta más la sociedad en la que vivo y mi biblioteca que una píldora o un chip que me sale en el cerebro. Pero bueno, suponiendo que una cosa así va a ocurrir, un futuro de ese tipo vendrá, pues la lengua tendrá que adaptarse, sufrirá muchas variaciones y la academia también. Por ejemplo, nosotros estamos constatando ahora que Babel, esto de la pluralidad de lenguas que existen en el mundo, tiene los días contados. Porque realmente una cosa que sí está avanzando mucho es la traducción por las máquinas que traducen y el perfeccionamiento de la calidad de los traductores está avanzando mucho. Pronto un científico no necesitará saber inglés para escribir en una revista especializada, escribirá en su lengua cualquiera que sea y la máquina lo traducirá automáticamente. De modo que esto jugará un papel decisivo sobre la dominación de las lenguas, sobre la dominación del lenguaje científico. Esto de que hay lenguas ahora como el inglés que domina la comunicación científica, pues dejará de ser tan exactamente así. Habrá menos competencia, habrá menos necesidad de conocer lenguas distintas a la nativa, por aquello de que en cualquier lengua se puede hacer una traducción inmediata. En fin, esto no son fantasías, esto va a ocurrir ya, de modo claro. Que nosotros nos estamos preparando, como digo, tenemos programas de adaptación del lenguaje de las máquinas, estamos atentos a eso. No sabemos muy bien cuáles serán las consecuencias finales, pero intuimos que es muy importante y estamos en medio de esa, digamos, en medio de esa gran revolución. Nos interesa. Una pieza tiene que ser la Academia Española y estamos en ello. ¿Por qué usted ha tenido que, en un momento dado, afirmar que la academia es cuestión de Estado? Porque ¿qué otra cosa más importante para un Estado que la lengua? Los Estados se identifican porque son comunidades humanas cohesionadas, porque tienen una historia, una cultura y una lengua común. Esos son los Estados, esos son los valores fundamentales. De modo que cuidar de la lengua, cuidar de su buen estado, ahora con minúscula de la lengua, pues es algo que importa mucho, debe importar mucho a los poderes públicos. Desde hace 300 años en España y otros tantos o algo más en otros países, los estados decidieron que en lugar de ocuparse directamente con políticas propias de la normatividad de la lengua, dejarlo a instituciones como nuestra corporación. Se hace desde aquí porque el Estado dio históricamente un paso atrás y porque les pareció mejor a todos que una institución con prestigio se ocupara de este tipo de asuntos. Y aquí estamos. ¿Cómo no va a ser una cuestión de Estado lo que hace la academia si está preocupándose nada menos que de que nos entendamos en una lengua que hablan 600 millones de personas en el mundo? Es una cuestión de Estado, por tanto, también en el sentido de que una institución como esta tiene que tener medios financieros, medios personales suficientes como para atender su función. Cuando no los tenemos, reclamamos. Y también reclamamos la colaboración de la sociedad civil en esta tarea, que nos importa a todos. Es la base de la formación de nuestra literatura, es la base de nuestra comunicación diaria, de los medios de comunicación, de los periódicos. Es realmente un valor extraordinario el que tiene la lengua.
Usted ha manifestado en esta misma conversación que la lengua y el diccionario debe recoger lo que habla el pueblo. Como institución al servicio de la ciudadanía, lo que usted está planteando, claro, es la escucha activa. Tener en cuenta como institución las personas a las que sirven. En lo que nos atañe sobre todo a este podcast, ¿cómo cree que debería ser el lenguaje que usan las administraciones públicas cuando se dirigen a los ciudadanos? Pues tiene que ser fundamentalmente claro. Transparente, claro, quiere decir que empleen términos que se entiendan y que procuren que las expresiones técnicas pues desaparezcan de la comunicación ordinaria. Quiero decir que tienen que hacer un esfuerzo por utilizar recursos lingüísticos fácilmente accesibles por personas no especialmente capacitadas en el lenguaje de la administración. ¿Cómo se hace esto? Pues procurando redactar con cuidado los documentos. Hay un lenguaje supuestamente burocrático que es especialmente abstruso, en buena medida debido a falta de atención en la redacción de los documentos, porque hay alternativas lingüísticas más fácilmente accesibles que las que la práctica ha consolidado. En fin, no tengo más que decir sobre esto, que la primera obligación de todos los poderes públicos es la claridad y la transparencia, utilizar el lenguaje adecuado para los destinatarios a los que se están dirigiendo. Y adecuado quiere decir que no necesariamente tiene que ser igual siempre. No es lo mismo dirigirse a personas mayores o personas discapacitadas que a personas cultivadas y con una formación superior. La igualdad consiste en tratar de modo desigual a los que son desiguales. Por tanto, tener cuidado con esta diferenciación y, en fin, usar todos los recursos lingüísticos necesarios para lo que se dice se entienda. Y para terminar, don Santiago, que sé que tiene usted prisa porque tiene muchas tareas a las que atender, en algunas cosas que hemos leído y escuchado sobre usted parece, sobre todo en estos tiempos, en tiempos de pandemia, sentir el descuido de la cultura en nuestro país o la poca atención de las instituciones. ¿Cuál debería ser el papel del Estado y de las administraciones en la defensa de la cultura? Pues no intervenir directamente en la cultura. Hubo un tiempo en que se creyó que el Estado podía hacer un papel fundamental siendo protagonista. Estos fueron los años 50 y 60 del siglo pasado en Francia, el llamado Estado cultural, que era un Estado que organizaba conciertos, que organizaba veladas de teatro, patrocinaba todos los espectáculos culturales habidos y por haber. De esto tiene que haber un gran apoyo a la cultura, pero la cultura tiene que ser libre y depender fundamentalmente de la iniciativa de los privados, de los creadores. El Estado tiene una gran función que hacer apoyando esto, ayudando al desarrollo de esas iniciativas. Creo que fundamentalmente en eso consiste. No en patrimonializar, sino en colaborar al desarrollo de todas las iniciativas de interés para la cultura. Pues muchísimas gracias por su tiempo, don Santiago. Ha sido un placer charlar con usted. Estupendo, pues me alegro mucho. Muchas gracias. Le mando un abrazo enorme. Gracias. Adiós, hasta otro día. El Instituto Andaluz de Administración Pública presenta En las distancias cortas. Un rincón en el que nos acercamos a la administración y a las personas que hacen posible el servicio público en conversaciones sencillas con sus protagonistas. Aprendiendo de las personas y sus trayectorias para la mejora continua.